Buenas noches a todos, a todas, que el Señor les bendiga. Eh, Esta noche es especial para el equipo de Hablemos Claro porque los hermanos van a estar teniendo un debate de tipo amistoso, un debate edificante en cuanto a conocimiento y a la palabra de Dios se refiere. En esta noche contamos con la grata visita de nuestros hermanos representantes de la fe católica, a quienes yo les voy a pedir, por favor, si pueden presentarse. Una presentación así breve, por favor, y luego voy a presentar a mis hermanos del equipo de Hablemos Claro. Adelante, hermanos. Ana, tú primero. Ok, buenas noches, bendiciones, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Ana Martínez, de acá de El Salvador, y estoy por acá en este canal. Gracias a Rosángel por la invitación. Gracias porque por primera vez estamos en este canal. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este programa y acá estamos para dar razón de nuestra esperanza. Estamos acá como cristianos católicos para defender la postura de la iglesia sobre el purgatorio. Adelante. Amén. Bueno, mi nombre es José Garro, soy de Costa Rica y pues sí, haré equipo con Ana. Gracias a Rose por la invitación, a Pepe, a Fede, y pues esperamos bueno, tenemos muy buena amistad hace tiempo entre nosotros, especialmente con Rose. Siempre nuestros debates han sido de mucho respeto y pues no espero menos, ¿verdad? Que compartamos las ideas, los argumentos y cada quien saque sus conclusiones y tan amigos como siempre. Gracias. Muy bien, entonces solo quiero preguntarle a Rose. Rose, se está transmitiendo en la página, perdona. Micrófono, Rose. Porque aquí sí, yo acabo de checar y sí está en vivo. En la página me están reportando que, bueno, ahorita sí ya. Muy bien, mil disculpas. Entonces, hemos escuchado a los amigos que vienen a defender hoy la postura del purgatorio. Hermanos centroamericanos, hermana salvadoreña y hermano de Costa Rica, hermanos centroamericanos, porque yo soy de Guatemala. Entonces, sean bienvenidos, siéntanse como en su casa, como ya lo dijo José, pues tienen mucho tiempo de conocerse con Rose y entonces, pues, este es un debate amistoso, un debate edificante para que ambos grupos, ambos exponentes puedan aprender los unos de los otros. Le dejo el tiempo a nuestros hermanos del equipo de Hablemos Claro para que puedan presentarse. Bueno, yo ya me conocen, Rose, muchas gracias. Quiero dar a José y a Ana por estar acá, por compartir con nosotros sus convicciones, su fe. Hoy van a debatir sobre el purgatorio, que es un dogma católico. Así que estamos atentos a escuchar la postura. Pedimos respeto en el chat, pedimos respeto para ellos. Y bueno, le damos una cálida bienvenida y que Dios los bendiga grandemente, sinceramente. Así que bueno, ahí adelante, hermano Pepe. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Rose. Sí, buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Gracias a nuestro Dios porque nos permite juntarnos el día de hoy para meditar en su palabra. Gracias también a nuestro amigo José y nuestra amiga Ana por haber aceptado la invitación. Es la segunda vez que debato con José en compañía de la hermana Rose. Espero que sea de edificación para ambas partes. Y les pedimos también a las personas que nos ven que mucho respeto. Ellos somos nosotros los anfitriones, ellos son nuestros invitados, que sean bienvenidos a este canal. Esperamos igual que sea interesante este debate el día de hoy. Dios les bendiga. Amén. Sí, José, adelante. Nada más para pedirle permiso a Rose que después me diga.
Disculpa, creo que no sé si lograron escuchar aquí, cabal, justo cuando hablaste se oyó una No se interrupción. escuchó. No sé si lo podrías repetir. Para pedirle permiso a Rose que nos dé permiso de subir el debate después al canal José Garro Apologética. Sí, solo José y Ana tienen permitido compartir el debate. Bien, sin modificar nada, por favor, y respetando tal cual se vaya dando. Gracias. Así que sí, adelante, hermano, supongo. Amén. Y pues agradecemos también a la página Yo Abandoné el Catolicismo Romano, que es desde donde se está transmitiendo este debate. Derechos de transmisión los tiene el hermano José Garro y también la hermana Ana. Muy bien. Entonces, si les parece bien, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con este debate. El tema se titula El Purgatorio. Entonces, solo les voy a pedir un minuto antes de que empieces, Rose. Voy a sincronizar mi cronómetro para que podamos tener el tiempo correcto. ¿Les parece bien si les aviso un minuto antes? O les aviso ya cuando su tiempo se haya terminado. Sí, por mí un minuto antes, bro. Antes de terminar, te agradezco. Ok, entonces Un minuto también. Vamos a poner el cronómetro. Tenemos disculpen, es que aquí está. 10 minutos, entonces va a iniciar Rose. Yo voy a prender, cuando yo prenda mi cámara es porque falta un minuto, ¿sí? Entonces, siempre les voy a decir un minuto y ustedes ya sabrán. Bueno, Rose, empezamos en este momento. Vamos con 10 minutos a partir de ahora. Bueno, para comenzar me fui a un libro que sea amparado 100% por el Magisterio Católico, a modo de saber exactamente qué es lo que dicen sobre el purgatorio. Y a todo esto me encuentro que el Catecismo del Magisterio Católico dice dice sobre el purgatorio que aquellos que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero no están completamente purificados, aunque se les haya asegurado su salvación eterna, se someten a la purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. El catecismo nos indica que tras morir, entonces, existe una purificación para quienes han cometido pecados menores. Pero, ¿cuáles son estos supuestos pecados menores que se purgan en ese estado o lugar llamado purgatorio? Y a mí me interesa mucho que Ana o José, representantes de la Iglesia Católica, hoy aquí en nuestro programa, hagan un análisis profundo bíblico de estos supuestos pecados menores purgados ahí. ¿Por qué? Porque es que la Biblia, en Apocalipsis 22:15, no hace esa clasificación de pecados. Dice el texto bíblico, los perros y los hechiceros y los que juegan a la fornicación y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y comete mentira serán dejados fuera. La Biblia, como bien acabamos de leer, pone en igualdad el pecado de fornicación y el homicidio con el pecado de mentir. ¿Me podrían, por favor, decir cuáles son los pecados que se purgan en ese supuesto lugar o estado entonces? Y es que para que la teoría del purgatorio cobre vida, para validar eso que dice el catecismo, deben de proveernos la lista de esos pecados que supuestamente son purificados en el purgatorio. Y es que el catolicismo envía fácilmente al purgatorio a los que cometen mentira, mientras que la Biblia dice que serán los mentirosos, tan igual que los homicidas, dejados fuera. O sea, dejados fuera. Pero por si no fuera poco, además Gálatas también desmiente a la ICAR. Si nosotros leemos Gálatas 5:19, nos dice, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, facciones, disensiones, fiestas, envidias, borracheras, orgías, etc., contra las cuales os advierto
como os advertí antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Insisto en que José y Ana nos digan cuáles son los pecados veniales o pecados menores que son purificados en ese supuesto purgatorio. Porque la fornicación, la lascivia, la hechicería, que son evidentemente graves, están al mismo nivel que las fiestas, las envidias, las borracheras, las contiendas, los celos y demás. Encima el versículo dice, y las demás cosas consideradas no tan graves o veniales. Pero por si no fuera poco, en el texto bíblico de Gálatas 5:19 tiene escrito también y cosas como estas, lo cual remarca que no existe esa clasificación de pecados para Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto desvirtúa y tira completamente al piso la necesidad o la absurda justificación que utiliza el catolicismo para crear esa leyenda del purgatorio. Si Ana o José no pueden demostrar bíblicamente la supuesta clasificación de pecados, la base para la creación del purgatorio es derrumbada, porque recordemos que el mismo catecismo dice que el purgatorio existe para purificar pecados menores o veniales. La Biblia es muy clara, hermanos. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado, de cualquier pecado, es la muerte. Por ende, tenemos la necesidad de ser purificados por Jesús de cualquier pecado que hayamos cometido, sea una pequeña mentira, pleito o enojo, como un homicidio similar de grave. O sea, ¿qué pecado se purifica en el purgatorio? Ninguno. ¿Qué pecado purifica Jesús? Todos. ¿Para qué el purgatorio? Para nada. Y es que Jesús nos purifica de todo pecado sin distinción. Dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿De dónde sacan entonces los católicos la necesidad de un purgatorio además de Jesús y la clasificación de pecados? Simple y sencillamente de los concilios de Trento, y de Florencia. Y no lo digo por decir, así lo afirma el catecismo. Y José no me va a dejar mentir porque es conocedor de su propio catecismo. Entonces, significa que el origen del purgatorio entonces es de más de 1500 años después de Cristo. Claramente no podemos llamarle a esta doctrina del purgatorio una doctrina apostólica. Y de hecho, si leemos a los apóstoles, como si leemos, por ejemplo, 1 Juan 1:7, nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo vuelvo a leer, lo vuelvo a recalcar, nos limpia Jesús de todo pecado. Entonces, como pueden ver, la Biblia no dice que necesitamos un purgatorio para limpiar los pecados que Jesús no pudo limpiar. La Biblia dice que Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús nos limpia de todo pecado sin distinción. Es decir, que la sangre de Jesús es más que suficiente. Está muy por demás que exista algo llamado purgatorio que cumpla con lo que Jesús supuestamente, según la ICAR, no puede. No tenemos la necesidad de que nuestros pecados sean purgados en este estado, lugar de justificación, o en este estado lugar, porque la justificación de nuestro Señor Jesucristo es mucho más que suficiente. Y ok, supongamos que en 1 Corintios 3:15, cuando dice fuego, se refiere al fuego del supuesto purgatorio. Yo les digo desde ya que eso sería un grave error, que de hecho está escrito en el catecismo, pero es un grave error utilizar 1 Corintios 3:15 para justificarse, y es que este pasaje se refiere al gran día del juicio, como su mismo contexto lo señala en el versículo 13 de este mismo capítulo. Vayan y véanlo. Y este día, este gran día del juicio, aún no ha sucedido, sino que está a punto de suceder cuando Jesús regrese y los muertos resuciten. Para eso pueden leer, no me deja mentir la Biblia, 2 Timoteo 4:1 o Hechos 17:31. Vayan y corroboren. Por lo tanto, este pasaje no puede ser una referencia al purgatorio. Sería una tomada de pelo tremenda para la feligresía católica, a quien doy mis respetos, el pago de largos rezos por horas y horas para sacar a parientes de un purgatorio que no existe, porque basados en 1 Corintios 3, esto sería un evento futuro y no algo que existe. Y perdonan lo risible, pero ni siquiera es sólida la eisegesis, por no podemos llamarla exégesis católica. Orar para sacar a gente de algo que no existe, eso sí
que sería un abuso a la fe de las personas. El Papa Pío, líder de la Iglesia Católica, proclama sobre aquellos que, habiendo sido formalmente culpables de pecados mayores, no han dado plena satisfacción a la justicia divina. La fuente está en Papa Pío IV, la base de la doctrina católica contenida en la profesión de fe. Esto declara Pío, pero la Biblia enseña lo contrario. Para que nosotros podamos alcanzar la vida, el pecador, no importa cuán grave sea su pecado, necesariamente debe pasar por algo que la Biblia llama arrepentimiento. Debemos arrepentirnos para heredar el reino de Dios. Lo dice Mateo 3:2, 4:17, Hechos 3. Pero la Iglesia Católica corrompe y aniquila el significado y la necesidad del arrepentimiento al decir que el purgatorio es para las personas que han pecado, pero no se han arrepentido ni han dado satisfacción por sus pecados, como dice Pío. La persona que no le da satisfacción a Dios acerca de sus pecados es alguien que no se ha arrepentido de ellos. Tal persona que peca y no se arrepiente nunca heredará el reino de Dios, sin importar el tamaño y la gravedad de su pecado. Lean Apocalipsis 22, Gálatas 5. El arrepentimiento es siempre un precedente necesario e indispensable para la salvación. Mateo 4:17 lo dice, Hechos 2:38, Hechos 3:19, Mateo 3:2. Con esto el catolicismo prescinde de la necesidad de un verdadero arrepentimiento para sus fieles. Está mal enseñado por parte del ICAL con la creación del purgatorio, que incluso si no te arrepientes de los pecados veniales, puedes pasar por el purgatorio y llegas al cielo de todos modos. Jesús, por otro lado, nos enseña que es necesario arrepentirse, porque el reino de Dios está cerca, como dice Mateo 4:17. Pablo afirma que tales pecados veniales, si no han pasado por arrepentimiento, son suficientes para excluir a cualquier persona del reino de Dios. Así lo dice Apocalipsis 22. Por lo tanto, debemos vivir una vida, no en intermedios, no hay intermedios. La Biblia es o la vida o la muerte. Y todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio, no el purgatorio. Pablo lo dice bien claro, que todos nosotros moriremos una sola vez. Así como Cristo fue ofrecido una sola vez, porque si el hombre muriera más de una vez, habría necesidad de que muriera Cristo por él. Tiempo. Igual ya terminó mi tiempo. Muy bien. Llegamos a los primeros 10 minutos cumplidos en la exposición de Rose. Ahora vamos a escuchar a Ana con sus 10 minutos también. ¿Estás lista, Ana? Sí, lista. Muy bien. Entonces, corre tiempo. Ok, el purgatorio en la Biblia. La doctrina del purgatorio es la más realista y humilde a la condición humana. Primero aclararles, hermanos, qué no es y qué es el purgatorio. El purgatorio, la iglesia lo llama así, que no es una segunda oportunidad, puesto que las almas que pasan por ahí ya están salvas. Tampoco sustituye la obra redentora de Cristo, sino que es fruto de esta misma. Y si bien es cierto que la palabra purgatorio no existe en la Biblia, la doctrina sí se encuentra de forma clara. Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia? ¿Qué dice la iglesia que es el purgatorio? ¿Cómo lo define la iglesia? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1030, dice la iglesia, esta es la voz oficial de la iglesia, los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufran después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El numeral 1031, la iglesia dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinto al castigo de los condenados. De aquí se desprende que las almas del purgatorio ya están seguras de su salvación. El purgatorio es un estado de purificación y no un lugar. El purgatorio da la santidad necesaria para entrar
al cielo. El purgatorio es distinto al infierno y el purgatorio es por gracia y misericordia de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? Dos tipos de pecados. En primer lugar, la Biblia nos muestra que hay dos tipos de pecado. Uno que es de muerte, llevando a condenación eterna, y otro que no lo es, a lo que la iglesia llama pecado venial. Vamos a leer primera de Juan 5, 16, 17. Si alguno ve que su hermano comete pecado que es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado, dice Juan, que es de muerte, por el cual no digo que pidan. Toda iniquidad es pecado, pero hay un pecado que no es de muerte, nos dice Juan. Notemos pues que esta oración de la que nos habla Juan no es para los vivos. ¿Por qué? Porque todos, en cualquier caso, todos podríamos pedir igual por cualquier pecador que está cometiendo pecados de muerte o de que no o que sean veniales para su conversión. Pero después de esta vida ya no tiene caso orar por los que mueren en pecado de muerte, pues ya están condenados. Más bien sí podemos rogar por los que murieron con faltas leves para que Dios les dé vida y puedan entrar al cielo. ¿Qué más nos dice la Escritura? La Escritura también nos dice, al cielo no se puede entrar con mancha alguna. Vemos entonces que hay pecados que no son de muerte, como lo decía Juan. Sin embargo, tampoco pueden entrar al cielo con manchas leves. ¿Por qué? Como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice Apocalipsis 21:27. Nada impuro entra al cielo. Este es un dato importante. Nada impuro entra al cielo. Otro dato bíblico. Dice Jesús en Mateo 5:8. Solo los de corazón limpio verán a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que hay perdón en la otra vida. Es por este motivo que existe la posibilidad de perdón o expiación de pecados veniales después de esta vida. Por eso Jesucristo ya lo decía en Mateo 12:32. Y al que diga, decía Jesucristo, una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabras de Jesucristo en Mateo 12:32. Entonces, ¿hay pecados que se perdonan en la otra vida? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús menciona que hay pecados que no tienen perdón? Si Jesucristo dice que hay un pecado que no se perdona, entonces quiere decir que hay pecados que sí se perdonan, lo que la iglesia llama pecado venial, pecados leves, no pecados mortales, pecados leves. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que solo la blasfemia al Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, ¿qué podemos decir? Jesucristo, ¿cómo es posible que haya perdón después de este mundo? Jesucristo dice, no hay perdón ni en este mundo ni en el otro. Tenemos que ponernos a pensar que aquí Jesús, siendo Dios, nos dice estas palabras tan fuertes y verídicas, que aunque alguien peque contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que diga una blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este mundo ni en el otro. Es algo que hay que ponerse a pensar y reflexionar. Las palabras de Jesucristo, no las palabras mías, son las palabras de Jesucristo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? La culpa y la pena. También existe la culpa y la pena. Y hay ejemplos bíblicos sobre esto. Vamos a ver qué dice 2 de Samuel 12, 13, 14. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Lo perdonó. No morirás, le dice.
Pero ¿qué más se le dice? Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto es lo que la iglesia llama la culpa y la pena. No solo la culpa, sino que también hay una pena que causa el pecado. Porque le dicen que es perdonado, pero a causa de su pecado, el hijo, ¿qué le dice? Ciertamente morirá. ¿Qué más podemos encontrar en la palabra del Señor acerca de eso? Encontramos a Moisés. Moisés peca contra Dios al desobedecerlo, y aunque Dios le perdona, le castiga negándole la entrada a la tierra prometida. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Números 20:12 nos dice, dijo Yahvé a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guardaréis en esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Números 20:12. Esa pena o consecuencia se paga en esta vida o en la otra. Esa es la pregunta. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más dijo Cristo? ¿Qué más dijo Cristo? En Mateo 5:25-26, también nos dice que por eso hay que ponernos a cuenta mientras vamos de camino. ¿Quién nos dijo esto? Estas son palabras de Cristo y nos pone ejemplo. ¿Qué dice Jesucristo? Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas por él con el camino. ¿Por qué? No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí aquí viene el hasta que no hayas pagado el último centavo. Wow, ¿qué está diciendo Jesús? Que no saldrás de ahí. No dice que nunca va a salir, dice que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. ¿Acaso esto es el infierno? ¿Del infierno se puede salir? No. ¿El cielo es el cielo? ¿El cielo es una cárcel? Un minuto. El camino es la vida y el juez es Dios, que nos hará juicio después de la muerte. La cárcel no es el cielo, como les decía, porque el cielo no es un castigo, tampoco es el infierno, porque de allí nadie sale. La cárcel es el purgatorio, ya que el apóstol, podemos ver acá en Mateo, que Jesucristo es claro y contundente cuando dice, ponte en paz mientras vas por el camino con tu adversario. ¿Por qué? Efectivamente, porque tenemos un juicio. Los espera un juicio. ¿Y qué dice Jesucristo? No sea que Él te entregue al juez. ¿Para qué? Para ser juzgado. Y Él al guardia y te metan a la cárcel. O sea, hay algo esperándonos, que es el juicio. Y de ahí vamos a determinar para dónde vamos. Allí es donde se determina para dónde vamos. Cielo, infierno o purgatorio. Tiempo, gracias. 10 minutos cumplidos exactamente. Llegamos al final de la exposición de las damas. Antes de pasar a los caballeros, yo quiero saludar a Norman Fernández, a Carlos Rentería, a Mari Moore, Marco Antonio Méndez, Octavio Nicolás, Lai Jurado, Antonio Herrera, Brian Muñoz, Andreli Álvarez y a todos los demás que están comentando. El chat está bastante activo. Muchas gracias porque todos están comentando con respeto, todos están comentando acerca del tema. Muchísimas gracias. Reciban un saludo. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Pepe. ¿Estás listo, Pepe, para programarte tus 10 minutos? Sí, hermano, listo. Amén. Entonces vamos a empezar ahora. Adelante. Ok. Bueno, pues muchas gracias y voy a empezar mi exposición. Bueno, ya escuchamos a los hermanos, muy buenos argumentos, pero vamos a ver lo que es el tema, si el purgatorio es bíblico. Bueno, primeramente yo quisiera poner las cartas sobre la mesa y es algo donde nosotros con Biblia en mano vamos a exponer nuestros puntos, lo que la Biblia dice y también algunas preguntas que nuestros
contrincantes van a tener que responder. Por ejemplo, ¿necesitamos un purgatorio los creyentes? Esa es la pregunta que vamos a responder. Nosotros, como creyentes de las Escrituras, podemos decir, nosotros creemos que somos limpiados, o si le quieren llamar purgados, como gusten, no tengo problema, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón estando vivos. Así de simple. La Biblia es clara cuando dice que somos lavados estando vivos. No necesitas otra limpieza. Ahora, el primer punto de por qué el creyente, por qué el cristiano no necesita el purgatorio, es porque el sacrificio de Jesús es suficiente, así de fácil. Juan 5:24 dice de manera textual, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. En tiempo pasado nos ha dicho, ya tenemos la vida eterna. De hecho, lo estuvieron repitiendo hace ratito, ya son salvos. Romanos 10:9 y 10 dice de manera textual desde el verso 8, y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que crees en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Y dice textualmente, esto es lo que los apóstoles predican, es el Evangelio. Otros pasajes, pero no quisiera extenderme tanto en este punto, pero tenemos Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. El sacrificio de Jesucristo es una vez y para siempre, es suficiente. Los creyentes no necesitamos un purgatorio, bueno, ni un purgatorio, ni una recontralavada después de esta vida. Número 2, la purificación o el lavado, como digo, es en vida. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, que Jesús ya purificó nuestros pecados. Lo dice textual. Y de verdad que yo reto a alguien de los exponentes de nuestros amigos católicos que refuten esto. O sea, el Señor Jesús, el escritor de Hebreos, perdón, dice que Jesucristo ya purificó nuestros pecados en tiempo pasado. No necesitamos nada más. Primera los Corintios 6, lo conocemos, dice, una lista de los que no heredarán el reino de Dios. Y dice, pero estos ya eran algunos, ya fueron lavados, justificados, santificados en el nombre de Cristo Jesús. No necesitamos una recontralavada en un evento futuro, porque el sacrificio de Jesucristo es suficiente y de manera textual, sin especular nada, nos dice que ya nos lavó. Punto 3. ¿Por qué no necesitamos un purgatorio? Porque estando muertos ya nada podemos hacer. Hebreos 9:27 dice la escritura, está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Se acabó. Dicen por ahí, no hay medio embarazada, o acá o acá. No hay un tercer lugar, y repito lo que dije anteriormente, no necesitamos una recontralavada en un evento futuro y menos estando muerto. Punto 4 dice, pues esto es algo igual que me llama la atención y quiero ser claro, no lo han dicho, ni quiero decir que ustedes lo han dicho, pero cuando hablo con los amigos católicos, no, pues se jactan de que tienen las llaves del reino de los cielos. Y yo digo, bueno, si tienen las llaves del reino de los cielos, ¿qué necesidad hay de que vayan a un purgatorio? O sea, no se supone que ya tienen las llaves del reino, entre otras cosas, pero no me voy a extender tanto ahí porque estoy aclarando que los exponentes no han dicho nada de eso. Ahora, los amigos van a tener que demostrar un solo apóstol que haya enseñado que un muerto puede purificarse estando muerto, o sea, ya no estando en este mundo. O sea, es lo que tienen que demostrar porque se supone que son una iglesia apostólica y hablaron de las enseñanzas de Jesús. También que tienen que demostrar que cómo sale una persona del purgatorio y pues esta práctica o esta enseñanza enseñadas en las iglesias que están registradas en la escritura. Voy a ser breve y de ahí voy a redondear en algunas cosas, pero la persona que crea que necesitamos pasar por un purgatorio es por dos motivos. Número uno, porque no ha realmente comprendido lo que es
la salvación que tenemos a través de Cristo Jesús. Por más de que los pasajes sean textuales, no lo he comprendido y puede pasar. O dos, el sacrificio de Jesús es insuficiente. Ahorita, como es mi tiempo de exposición, no quiero meterme tanto en otras cositas, las voy a guardar para más adelante. Pero los creyentes no necesitamos un purgatorio. El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Porque deseo, dice, estaría con Cristo y estando con Él estaría muchísimo mejor. Pero me quedo en la carne, dice, porque es mejor para el beneficio de la obra. Jesús le dijo al ladrón, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estamos hablando de un ladrón. O sea, realmente sabemos, los que hemos estudiado teología y en el contexto bíblico, que la cruz era una condenación fuerte para el peor de los criminales. ¿Qué habrá hecho? Y bueno, esta persona que era tan mala que no tenía que pasar por un purgatorio. O sea, realmente ahí hay que ser claros, sin especular. Esta persona tuvo acceso directo al cielo con pase VIP. Nosotros no necesitamos ser purificados. El apóstol Pedro, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, les dio una analogía espiritual y le dice, Señor, bueno, pues no me lavarás tú los pies. El que no esté lavado no tendrá parte conmigo. Ah, bueno, pues entonces lávame todo. El que ya está limpio no tiene necesidad de ser lavado. Todos ustedes ya están limpios, a excepción de uno que era el que lo iba a entregar. Conocemos el pasaje en Juan capítulo 3. La Biblia es muy clara y más si nos vamos al Nuevo Testamento, de donde deben de salir las enseñanzas de Jesús, como han dicho nuestros amigos, y las enseñanzas de los apóstoles. No vas a encontrar ni un solo texto bíblico que diga que ya estando muertos podemos purificar nuestros pecados o nuestras almas. Y eso quiero ser muy claro con eso. Igual lo que decía mi compañera Rose, lo que leyó acerca del catecismo numeral 1031, si no me equivoco, hay muchos errores, hay muchísimos, que no terminaría de explicarlos en los 10 minutos. Pero nosotros como creyentes debemos de tener claro que cuando el creyente recibe a Jesús en su corazón, pasan muchas cosas. Inmediatamente somos santos, justos y somos lavados. Conocemos el contexto de la iglesia de Corinto, una iglesia que había divisiones, abuso de los dones, caso de inmoralidad, entre otras cosas, y Pablo les llama santos. Pablo les dice, ya fueron justificados, santificados y lavados. Y fíjate, a esas personas que ya les llamó santos, que les dijo que eran justos, que eran lavados, muchas veces la Iglesia Católica apela a que todavía Pablo les dice que tienen que purificarse de sus obras en 1 Corintios 3. No. Simple y sencillamente es un rotundo no. Y eso por poner algunos ejemplos bíblicos. Un minuto. Sí, gracias, hermano. Y bueno, en conclusión de la idea de que ya somos salvos, porque eso fue lo que dijeron, la persona que va al laboratorio ya es salva, solamente tiene que terminar de limpiarse un poquito, destruye otros dogmas de la religión católica y no es bíblico, no es bíblico. Ese es mi comentario de exposición. Muchas gracias y con eso termino, hermano. Gracias. Creo que el micrófono de Fede está apagado. Amén. Gracias. Muy bien. Entonces, 30 segundos te quedaban, Pepe. No te voy a preguntar si los vas a utilizar porque ya dijiste que ahí terminaste tu exposición. Antes de darle el paso a José Garro, quiero saludar. Ahorita se cumplieron los 10 minutos. Marcos Encini, Marco Antonio Méndez, Roger Gerardo Argüello, Ley Jurado, Esmu Evangélico, Octavio Nicolás y Brian Patricia Orozco, Octavio Nicolás, Mari Moore, muchas gracias por estar comentando y por estar haciéndolo con todo respeto.
Muy bien, vamos a pasar a los 10 minutos de... ¿Perdón? Que cuando falte un minuto me hable, porque tal vez estoy leyendo y no te veo. Por favor. Ok, voy a encender mi cámara y siempre te voy a decir un minuto. Muy bien, entonces Gracias. vamos a pasar al último lapso que está a cargo de el hermano José Garro. ¿Estás listo, José? Listo. Entonces, inician tus 10 minutos, adelante. Bueno, como bien lo dijo Ana, la doctrina del purgatorio es la doctrina más realista y humilde de la condición humana, porque se les olvida, mis amigos evangélicos, que cuando una persona se convierte y es nacida de nuevo, pero adivinen qué, sigue fallando, sigue pecando, o en donde dice la Biblia, usted nunca más va a fallar, porque la Biblia dice en 1 Juan 1:8 que aquel que diga que no tiene pecado, la verdad no está en él. Entonces la condición del purgatorio resulta que somos cristianos, pero seguimos fallando. Como decía el mismo San Pablo que ustedes tanto citaron, de los pecadores soy el primero. ¿Qué pasa cuando una persona muere con faltas leves? Lo sorprende con faltas leves la muerte. Si nada manchado puede entrar al cielo, directo al infierno. No, ¿verdad que no? Y eso no es, como dijo Ana, y lo que vamos a ampliar, un sustituto de la obra de Cristo. Al contrario, es producto de la obra de Cristo porque seguimos siendo pecadores. Esa es la realidad, por eso se llama humildad, porque nosotros seguimos en ese proceso de santificación, como bien lo explicaba Ana. Ahora, hay algo más interesante que quiero agregar a los argumentos que dice ella. Ella hablaba de la cárcel de Mateo 5:25, donde Jesús dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y sabemos que está hablando de cuestiones eternas porque el contexto del capítulo 5 de Mateo está hablando de la eternidad. Empieza hablando de la vida eterna, del purgatorio y termina hablando del infierno. Pero además hay algo muy interesante, porque 1 Pedro 3:19 nos habla de una cárcel. Vean qué interesante. Qué interesante. Dice, en el espíritu también fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ok, habían espíritus encarcelados. No era el cielo, porque el cielo no es una cárcel, no es el infierno, porque ¿para qué va a ir Cristo a predicar a espíritus encarcelados? Qué interesante. Algunos teólogos ven aquí el purgatorio, algunos ven aquí un preámbulo del purgatorio, pero lo cierto es que es un tercer estado o lugar. Es muy interesante. No es el cielo. Si ustedes me dicen que el cielo es una cárcel, bueno, se les respeta, ni modo, pero tampoco puede ser el infierno porque del infierno no se sale y no se va a ir a predicar a almas condenadas. Incluso Pedro lo dice, 1 Pedro 4:6 lo dice. Ven qué interesante, dice, porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Qué interesante, ¿verdad? Incluso es muy interesante lo que San Pablo dice en Filipenses 2:10, dice que para que en el nombre de Jesús se doble rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Algunas traducciones dice en los abismos. Qué interesante, se doblan rodillas ante el nombre de Jesús en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra o en los abismos. Esos abismos no pueden ser el infierno. Las almas que están en el infierno no van a hacer eso. Están condenadas, llenas de odio. Aquí nos pone 3 lugares: cielo, tierra y debajo de los abismos. Qué interesante, nos da pistas de que hay algo más, de que hay un tercer estado, ¿verdad? Ahora, seguimos. Vean qué interesante. Lo de 1 Corintios 3, claro que sí lo voy a decir, claro que sí lo voy a mencionar. 1 Corintios 3, del 13 al 15, vean qué interesante, dice: la obra de cada uno se manifestará porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, si el fuego la probará. Si permanece la obra de alguna sobre edificó, recibirá recompensa. Pues esas personas que entran directo al cielo. Sin embargo, dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque pase por el fuego. Qué interesante. Personas salvas, pero que pasan por el fuego. La obra de esas personas. Qué interesante. El fuego en la Biblia, de hecho, es símbolo de purificación. Y como Rose dijo, se refiere al juicio. Claro. Pero también está el juicio personal, el de Hebreos 9:27. Entonces, ahora vean qué interesante también. Vean qué interesante lo que les voy a leer acá. El fuego es signo de purificación. Por ejemplo, en Malaquías 3, capítulo 2, versículos de 2 al 3, Malaquías 3, de 2 al 3, dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como lejía de lavandero.
se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé que presenten la oblación y justicia. Dice que él es como fuego y como lejía. ¿Y qué dice? Que los va a purgar. Por eso el fuego es también símbolo de purificación, ¿verdad? En la Biblia es algo muy interesante. Hay algo muy interesante, porque la Biblia dice que para entrar al cielo primero se nos ponen unas vestiduras blancas. Vean qué interesante lo que dice Apocalipsis 6 del 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas degolladas a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, Dios santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia, sin tomar venganza por la sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se les dio cada un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco más para que se completase el número de consiervos y hermanos que iban a ser muertos por ellos. Es muy interesante como lo que pasa en Zacarías, capítulo Zacarías 3 del 1 al 5 dice, me hizo ver después al sumo sacerdote Josué que estaba ante el ángel de Yahvé a su derecha, estaba el Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahvé a Satán, Yahvé te reprima, Satán, reprímate Yahvé, el cual ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del juego? Está hablando de Josué. Estaba Josué vestido de ropas sucias en pie delante de él, aún no se había purificado. Tomó esta la palabra y la habló así a los que estaban delante de él, quitarle esas ropas sucias y ponerle vestiduras de fiesta. Le dijo, mira, yo he pasado por alto tu culpa, y colocar en su cabeza una tiara limpia, se le vistió de fiesta y se le colocó. Vean qué interesante, lo sacan del juego como un tizón ardiente, estaba con ropas sucias y se purifica, le ponen vestiduras limpias. Eso es lo que pasa cuando el alma se purifica en el purgatorio, que no es una segunda oportunidad, no es un sustituto de la obra de Cristo, es gracias a la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser humildes, señores. Aquí el que diga que no falla o que nunca va a fallar es un mentiroso. Y aquí nadie puede asegurar, a mí nunca me va a sorprender la muerte con faltas leves. Yo nunca voy a fallar, yo nunca voy a pecar. Porque el que dice eso se engaña a sí mismo. La muerte nos puede sorprender a todos con faltas leves y nada manchado entra al cielo. Precisamente el purgatorio es la máxima expresión de esa misericordia de Dios, gracias a la obra de Cristo. Precisamente ahí también obra la misericordia de Cristo. No hay una falsa dicotomía, como dicen ustedes. Y vean qué interesante. Por eso la Biblia nos dice que nos pone ejemplo de orar por los enfermos, por los muertos, perdón. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo de Segunda de Macabeos. Yo sé que para ustedes Segunda de Macabeos no es un libro inspirado, pero ustedes saben bien que tiene un valor histórico y es un reflejo de la cultura y mentalidad judía. Vean qué interesante, Segunda de Macabeos 12 del 45 al 46. Dice, además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Ya en la cultura bíblica, en la cultura judía, se oraba por los muertos. Incluso los judíos todavía tienen hoy una oración que se llama Kadish, donde ellos oran por sus muertos. Y si investigan un poquito, van a encontrar que en los primeros cristianos hay evidencia arqueológica de epitafios donde los primeros cristianos oraban por sus muertos, y los padres de la iglesia, no me va a dar tiempo quizás de decirlo aquí, también hablaban del purgatorio. Nos respalda la Biblia y la historia de la iglesia católica, que tiene 2000 años. Ahora bien, sigue. San Pablo pide por Onesíforo. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Allá en 2 Timoteo 1 del 16 al 18 dice que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me alivió muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas. Está hablando en el pasado, sino que cuando llegó a Roma me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso. San Pablo está pidiendo misericordia para Onesíforo aquel día. ¿El día del qué? El día de su juicio, el día que enfrente a Dios. Un minuto. Ok, y el último texto es para lo de la oración. Por ejemplo, Jeremías 34:5, qué interesante. En paz morirás, y como se quemaron sus perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti, y con el ay, Señor, te plañirán por lo que yo digo, oráculo de Yahvé. Qué interesante que hacían esto por los muertos. Podemos meditar 1 Corintios 15:29, que dice que se bautizaban por los difuntos. Ya sabemos que eso no es literal, que los mormones
lo interpretan mal, pero era una forma de expresar oración y preocupación por los muertos. Entonces, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Lo dice 1 Juan 5, 16, 17. Si hay dos tipos de pecado y la Biblia es contundente en mostrarlo. Y también la Biblia nos enseña que seguimos siendo pecadores. San Pablo decía, yo no soy perfecto, no lo he alcanzado ya. San Pablo decía, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. San Pablo no decía, yo no peco, ya, ¡pum!, directo al cielo. San Pablo decía, no Tiempo. viendo muchos que descalificado. Amén. Muy bien. Muchas gracias a los 4 participantes. Entonces, aquí anotamos que ya pasaron los tiempos de exposición. Ahora vamos a ir a 5 minutos para cada uno para el tiempo de refutación. ¿Es correcto? Sí, Muy sí. bien. Entonces, ahora vamos a escuchar a la hermana Rose Engels, quien va a usar sus 5 minutos de refutación. ¿Estás lista, hermana? Listo, hermano. Muy bien, entonces a la 1, a las 2 y corre tiempo. Bueno, para empezar, que el libro de los Macabeos, segundo de los Macabeos que citó José, cuando dice que resucitarían, como dice el versículo 44, habla de personas que resucitarían en un futuro. No tiene nada que ver con el purgatorio en este caso, personas que resucitan en un futuro. Duermen piadosamente estas personas, dice el versículo también, estas personas no están despiertas en un más allá, sino que están dormidas inconscientes esperando su resurrección. O sea, no va el purgatorio esto. Pero no solo eso, no nos vamos a meter ni a profundizar en este libro apócrifo, porque la misma Biblia de los católicos los refuta, dice, los 2 libros de los Macabeos no formaban parte del canon de la escritura de los judíos, lo dice sus propias Biblias, así que no nos vamos a andar en esto. Si ellos mismos reconocen con el Primatur y Neil Hofstadter que esto no es inspirado, no nos vamos a andar en esto, porque tenemos solamente 5 minutos. Básicamente la misma Iglesia Católica acaba de refutar a José. Ahora vámonos a Mateo 12:31, que habla de que, como citaba Ana, que decía que habrán pecados que se perdonarán a futuro, para tratar de justificar el purgatorio. O sea, los católicos siempre se están obligados a aislar textos y descontextualizarlos, porque esto no coincide con Pablo. El texto no muestra que habrá pecados que serán perdonados después de la muerte. Si hubiera pecados que van a ser perdonados después de la muerte, sería totalmente inútil que Pablo dijera en 2 Corintios 6:1-2, como colaboradores de Dios les instamos a que no reciban la gracia de Dios en vano, porque dice, en el tiempo aceptable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, aquí ahora es el día de salvación. Estamos hablando de un Pablo que acaba de demostrar que el texto, los católicos descontextualizan los textos bíblicos. Si el tiempo aceptable para que alguien sea salvo y el día de salvación pudieran obtenerse en algún lugar después de la muerte, estos versículos no tendrían sentido precisamente porque expresan que es aquí en tierra y no después de la muerte el tiempo aceptable por Dios para que los hombres sean salvos. En otras palabras, Dios no aceptará ni concederá la salvación a nadie después de la muerte. El mismo lenguaje es aplicado también en Hebreos. Dice Hebreos 3:13, al contrario, anímese unos a otros cada día para el tiempo que se llama hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El tiempo de convencernos de nuestros errores, de animarnos en la práctica de la justicia, de no endurecernos por el engaño del pecado, es hoy, es en esta vida, y no en una vida póstuma, como enseñan los espiritistas, la encarnación, por ejemplo, o los católicos, en este caso el purgatorio. Así que no hay salvación ni paga por los pecados después de la muerte para nadie. Nos guste o no, perdón por repetir, que nos guste o no, no hay una paga ni una purificación de los pecados en una vida próxima. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, chequen los versículos que les acabo de dar, y eso es así.
Entonces, ahora con respecto también a el pecado, ellos clasifican los pecados de muerte y no de muerte. Pero fíjense que si vamos a la Biblia, si vamos a la palabra de Dios, ahí también están sacando de contexto el versículo bíblico, porque dice, hay pecados de muerte, es decir, hay quienes tienen tal actitud que se va a llevar a la muerte espiritual. Por los tales no hay que orar. No es que se nos prohíba orar por las personas, pero ahí no está hablando de un purgatorio, sino de que es inútil orar por personas que practican el pecado como forma de vida. Es inútil orar por esas personas porque esas personas no se van a arrepentir, no tiene nada que ver con el purgatorio. Y para José, que dice que nosotros nunca más vamos a fallar, que nosotros vamos a fallar y por eso es obvio que es necesario en un purgatorio, no, porque 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Tenemos abogados si pecamos, José, no necesitamos del purgatorio. Así que por demás, ese argumento de que, ay, no vamos a morir impuro y no podemos entrar al cielo. Un ejemplo de eso fue el ladrón en la cruz. Por eso tenemos abogado para nosotros, a Jesucristo, no un purgatorio. No sé si ya creo que me quedan segundos, Fede. Pero es así. Y dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Bueno, eso. Ahí está. 5 minutos de refutación de nuestra hermana Rose Engels. Vamos ahora con la hermana Ana Martínez. Tiene sus 5 minutos para refutación. Solo voy a anotar aquí lo que ya va pasando. Hermana Ana Martínez, ¿está lista? Sí, claro. 5, 4, 3, 2, arranca. Ok, vamos a ver. Para empezar, cuando di la exposición, decía lo que la iglesia dice, que la iglesia no dice que el purgatorio sea aparte, que sea otro sacrificio aparte de Cristo, sino que es por la gracia y misericordia del sacrificio de Cristo, que las almas van a ese lugar para ser purificadas, porque acordémonos lo que decía Apocalipsis, que nada manchado puede entrar al reino de los cielos y nada es nada. Pero me llama mucho la atención cuando dicen, ya somos justificados. Sí, estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que después que recibimos a Cristo y estamos acá, seamos más que Pablo, porque el mismo Pablo que dice que él aceptó a Cristo, el mismo Pablo que han citado, también nos dice en Romanos 7:19. De hecho, dice Pablo, él ya era cristiano o era pagano acá cuando escribió Romanos. Dice, de hecho, el bien que quiero no lo hago, más bien, sino que hago el mal que no quiero. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿en qué quedamos, Pablo? ¿A quién le hacemos caso? O sí era salvo o no, porque estás diciendo, y todavía se atreve a decir en el versículo 24, infeliz de mí, dice hasta con exclamación, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, ¿somos más nosotros que Pablo? En resumen, ¿qué podemos decir? Que Pablo cuando dice así, él ya era cristiano y no pensaba que era perfecto, que ya lo hubiese alcanzado todo, que ya era digno, sino que reconoce su humanidad, su fragilidad. ¿Y qué más podemos decir? Me llama mucho la atención porque esto que Pablo dice tenemos que analizarlo muy bien. ¿Y qué más dice Pablo? Y no solo un texto perdido por allá, sino que en 1 Corintios 9:26, el mismo Pablo dice, así que no quiero correr sin preparación. Eso dice Pablo. Ni boxear dando golpes al aire. O sea, no nos podemos creer que ya alcanzamos todo. Porque a pesar que Cristo nos redimió y nos limpió con su sangre, específicamente por eso es que necesitamos luchar todos los días de nuestra vida. Porque Cristo hizo el sacrificio por nosotros, es que tenemos que ser dignos de ese sacrificio, específicamente por eso. Porque, ¿qué dice Pablo?
En Corintios 9, en el 27 dice, castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. No sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Wow. Y el apóstol Pablo está diciendo así. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia insiste que sí se necesita una purificación final? Porque como decía Mateo, esas no son palabras mías. Eso no me lo inventé yo ahora, eso está allí. Que Cristo dice, arréglate con tu adversario, ponte a cuentas. Y Pablo está refutando a Cristo, ¿verdad que no? Pablo está reconociendo que puede quedar eliminado. ¿Y qué más dice Pablo? Dice en Filipenses 2:12, sigan procurando su salvación. No dice, sigan procurando que ustedes ya son salvos, ya tienen pase libre para entrar al cielo. Pablo dice, sigan procurando su salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Pues Dios es el quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Pero ese mismo Pablo que dice que tenía su carne así. ¿Se dan cuenta? Y también Mateo 26:41 dice Jesucristo, velad y orad para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y volvió otra vez, dice el 43, y los encontró dormidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si Cristo nos está advirtiendo y Pablo reconoce su humanidad, reconoce que es frágil, que no lo ha alcanzado todo, sino que hay que correr y hay que perseverar con temor y temblor. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Porque está quedando demostrado que el purgatorio sí está en la Biblia y que no lo hemos alcanzado todo, sino que vamos en la lucha para ser merecedores de ese sacrificio que Cristo hizo por todos en la cruz del Calvario. Porque si Cristo intercedió todo por el todo, yo me quedo dormida, entonces, ¿qué va a hacer de mí? Gracias. Gracias. Se han cumplido los 5 minutos de la hermana Ana. Ahora es el turno de los 5 minutos de refutación para el hermano Pepe Montes. ¿Estás listo, hermano? Perfecto, hermano. Estoy listísimo. Bueno, arranco, voy a ir un poco apresurado, pero tenemos mucho que refutar. Bueno, de antemano les digo. Ok. Por favor, es que no había puesto el tiempo. 1, 2 y arranca. Sí, de antemano les digo, ya escucharon a los amigos católicos, acaban de destrozar la doctrina católica de la salvación de fe más obras, porque sus palabras fueron, estas personas ya son salvas, ya sí, así lo dijeron, ya son salvas, pero estando muertos se pueden purificar. Entonces de antemano ya la votaron. Ahorita me llama la atención porque pasaron a un debate de la salvación por obras cuando ya realmente minutos antes ya la destrozaron y ahí están las grabaciones. Otra cosa para refutar de manera rápida, y quiero centrarme más en el purgatorio que en la salvación de Pablo, pero el apóstol Pablo textualmente dijo que era salvo. Filipenses 1:21. Me llama la atención porque agarran textos, de eliminado, de ocupado vuestra salvación, y bueno, vamos a refutar todo eso. Primero a los Corintios 9, las personas que tengan Biblia y nos vean de qué está hablando el apóstol Pablo, y los reto que lean el contexto, y se los respondo porque no tengo tiempo. El ministerio. El apóstol, con cosas donde el apóstol Pablo no termina, no podemos especular. Sea yo eliminado. ¿De qué está hablando? El contexto está hablando del ministerio, no está hablando de la salvación. Cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor, en otras traducciones dice, procuren o ocúpense de dar frutos de su salvación. No me voy a meter tanto en eso. Pero ahora sí a lo que venimos. Mateo 5, hay un capítulo que me encanta porque es tan claro que las personas que nos estén viendo anoten, porque con esto van a refutar a los católicos y ningún católico se les va a poner encima. Mateo 5, cuando dice el Señor Jesucristo, que está hablando del Sermón del Monte, donde una parte la está dividiendo en lo que es la relación de las personas con las personas y otra con las personas con Dios. Y dice, bueno, voy para allá rápido, espero no me dan el tiempo, pero dice que cuando vayas por el camino, yo he escuchado mucho, porque muchos amigos de la religión católica, y lo digo sin ofender, se agarran de lo que Luis Toro dice, sin saber realmente lo que dice y especulan. Dice, si no me equivoco, es el
5:25. Dice, empieza cuando habla de Jesús y la ira, y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, está hablando de la relación con otra persona, deja tu ofrenda delante del altar, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, por tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, vamos a desmentir lo que acaba de decir nuestra amiga. El camino no es la vida. O sea, el Señor Jesucristo en sus parábolas en el Sermón del Monte usó muchas analogías y no podemos especular lo que la Biblia nos dice. Y dice que cuando vayas por el camino, dice, ponte, arréglate con tu adversario, dice, no vaya a ser que te entregue al juez y algo así y te metan a una cárcel y no se vas a salir de ahí hasta que pagues. Bueno, primero, el Señor Jesucristo está usando una analogía con una enseñanza que era común entre los judíos. Éxodo 22 dice así, cuando alguien hurtare buey o oveja, lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella 4. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de muerte. Pero si el día el autor de la muerte es el ladrón, hará completa restitución y si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o sea no, pagará el doble. Y dice el 7 al 9, cuando alguno diera a su prójimo plata, alhajas, si fuera hurtado de la casa del hombre, el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si se ha metido en mano con los bienes del prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre oveja, vestido. Un minuto. Hoy me ganó. Bueno, voy a terminar rápido. El Señor Jesús está hablando de un caso común entre los judíos, donde la enseñanza es mejor que te arregles cuando vayan los dos al juez, antes de que vayan. O sea, es mejor que te arregles antes de que vayas al juez. Porque en ese contexto, si ellos te llevaban al juez, tú tenías que trabajar para él o tenías que pagar. Así que especulaciones aquí no queremos. La verdad que tengo tanto que decir. ¿Qué otra cosa? Ni va a dar tiempo, lo voy a dejar para la otra parte. Para la otra parte la dejo, hermano, no me va a dar el tiempo. Con eso termino. Micrófono de Fede, micrófono. Gracias. Hemos escuchado a el hermano Pepe. Estaba finalizado su tiempo de refutación. Ahora vamos a escuchar a José Garro en sus 5 minutos de refutación. Me decís cuando estés listo, por favor, José. Ya, sí, usted me dice, ya. 3, 2, 1, corre tiempo. Bueno, empezaron diciendo que no habían pecados veniales ni mortales. La primera Juan 5, 16, 17, de manera contundente les dice, hay pecado que es de muerte y que no es de muerte. Lamento que Rose diga que hay gente que está muy perdida en este mundo por la que no vale la pena orar. Eso es un pensamiento que no tiene el amor de Dios, porque mientras las personas estén vivas debemos orar todos por su conversión. Eso hace un verdadero cristiano. Qué lamentable que nosotros nos creamos juez para descartar personas, pero resulta que 1 Juan 5 no se refiere a los vivos, se refiere a los muertos, que ya cuando están en pecado, muerte, condenados, no tiene caso orar, pero por los vivos un verdadero cristiano que ama a Dios y al prójimo, ora por todos, porque nosotros no somos quien para decir quién es digno y quién no. Eso solo le toca a Dios. No hay lista de pecados. Dios juzga de acuerdo al corazón, a las intenciones y a las circunstancias de la persona. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero no dice cualquier. Esa palabra se la agregó usted. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado, sí, y también nos limpia en el purgatorio. Lo de 1 Corintios 13 lo expliqué claramente en mi exposición, ¿verdad? Dicen que la iglesia dice que no tenemos que arrepentirnos. Yo no sé de dónde sacaron esa falacia, esa difamación. No hay ningún momento que la iglesia diga. De hecho, una de las condiciones que se nos pide para confesarnos es arrepentimiento sincero. Hablan de la iglesia y no la conocen, la difaman, como tampoco, ¿verdad? Las otras cosas, las otras falacias que hacen sobre el purgatorio. Hebreos 9:27, sí. Al final de ese juicio personal, tu resultado puede ser el cielo, el infierno o el purgatorio.
Ahora bien, lo que se nos olvida a ellos y lo que la Biblia les da una dosis de realidad y humildad es que sí, nos convertimos a Cristo, pero seguimos fallando. El que diga que no falla, el que diga que no comete pecado es un mentiroso. Y ninguno de ustedes, ni de los que nos están viendo, pueden ser irresponsables de asegurar, yo nunca más voy a fallar. Y yo el día que me sorprenda la muerte voy a estar limpio. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aquel que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Eso dice la Biblia. La Biblia en ningún momento dice, el cristiano que se convierte ya nunca va a fallar. Ya nunca, nunca va a pecar. Y para que Pepe sepa que 1 Corintios 9 se refiere al ministerio, ¿para qué? Para salvación de almas. Por eso San Pablo está hablando del ministerio, por eso dice, yo siendo heraldo de muchos, trayendo muchos a Cristo, no venga yo a quedar fuera, pues de la salvación de lo que él está trabajando. Pero San Pablo era humilde, la humildad que les falta. San Pablo no dice, ya Cristo me limpió, voy directo al cielo VIP, como dijo, creo que fue Pepe. San Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, dosis de realidad bíblica y humildad. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Humildad, señores, humildad, realidad humana. Aquí San Pablo dice, un minuto, 13, no es que yo sea perfecto o lo haya alcanzado ya. Y Rose, por supuesto que según de Macabeos está orando oración por los muertos. Dice porque creía en la resurrección. Nosotros también creemos en la resurrección. El punto es que oraba por los muertos. El punto es que hay evidencia de la cultura judía. Sacas un comentario bíblico, pero los libros están en la Biblia. Eso no viene al caso. No sé de dónde sacó Pepe que la doctrina del purgatorio refuta la fe más obras. No sé de dónde se saca eso, su imaginación, ¿verdad? Lo cierto es que las almas del purgatorio están salvas y se purifican, ¿verdad? ¿Cómo sale un alma? Como dice Mateo 5:25. Y el contexto de ese pasaje sí es la eternidad, porque al principio dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados que lloran, porque serán consolados. Primero nos habla del cielo. Mateo 5:25 nos habla del purgatorio. Y ya a partir de Mateo 5:27 nos habla del infierno. Si aquella mano te hace pecar, córtatela. Es mejor ir manco a la vida que no con las dos manos al infierno. El contexto de Mateo 5 es la eternidad. Haces una muy mala comparación que usted se saca, quién sabe de dónde, ¿verdad? Y San Pablo no se creía salvo. San Pablo por eso dice en Filipenses 2:13, yo no lo he alcanzado ya. Yo no soy perfecto. Por eso en Romanos 7, como leyó Ana, dice, el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? San Pablo sí, nos habla de que en Cristo somos conversos, sí, pero no también una dosis de humildad. Estamos en el camino de la vida y seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos siendo imperfectos. Señores, humildad. Aquí el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo, dice la Biblia. Y la muerte nos puede sorprender con faltas leves a cualquiera de nosotros. tiempo. Y así nos santificando. Muy bien, hemos concluido con la parte de la refutación. Vamos a entrar a la recta final de este debate, que son 5 minutos de contrarrefutación. ¿Es correcto? ¿Es correcto, Rose? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la recta final. Después de esto van a venir una serie de preguntas, una pregunta a cargo de cada uno de los exponentes, pero ahora vamos a tener 5 minutos de contrarrefutación. ¿Estás lista, Rose? Estoy lista. Ok, entonces 3, 2, 1, vamos. Primeramente que 1 Juan 5, 16, 14, 16, no está hablando de purgatorio, está hablando de que Dios oye las peticiones de los creyentes que oran conforme a la voluntad de Dios. Y no soy yo, sino es la Biblia que dice que es en vano orar por personas que están practicando el pecado constantemente y que eso lo llevará a la muerte, porque la Biblia bien lo dice, la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estamos hablando, este contexto ni siquiera está hablando de una vida después de la muerte. Ni siquiera está hablando de algo que va a pasar después de la muerte, para empezar.
Así que vamos a poner en contexto ya los versículos. Habla de las peticiones y dice que es en vano orar por personas que, como por ejemplo, en este contexto bíblico, los gnósticos estaban entregados a la sensualidad y así se iban hacia la muerte espiritual eterna porque no se iban a arrepentir porque no admitían sus pecados, por lo tanto no iban a ser perdonados. Es inútil pedir por estas personas, Dios no iba a escuchar esas peticiones. De eso está hablando, no hay que descontextualizar los versículos bíblicos. Luego, si vos te querés pelear con tu propio magisterio, José, es tu problema. Lo mismo te mostré la Biblia y dice que los macabeos no forman parte de el canon judío, o sea que si tu misma Biblia lo dice, no sé, peleate con tu magisterio, ahí yo no tengo nada que ver, es tu propia iglesia quien te refuta. Ahora, como venía diciéndole a Ana, el tiempo de convencernos de nuestros errores, de cambiarnos, es ahora, como te lo leí en la reputación, Pablo lo explica así. Y Mateo 12:32, que citó Ana, me parece, ¿se está contradiciendo acaso o se está hablando de un purgatorio? ¿Será que seremos perdonados después de la muerte? Claro que no, porque el texto, en su forma griega, es simplemente un juego de palabras para decir que uno nunca será perdonado. El original griego contiene en este texto la palabra griega aion, cuyo significado primario, según la concordancia de Strong, es para siempre, o sea, una edad ininterrumpida, tiempo perpetuo, eternidad. Pero no tiene ningún sentido decir que uno será perdonado ni en el aion presente ni en el aion futuro. Sería como decir no serás perdonado en la eternidad presente ni en la eternidad venidera. Por lo tanto, el significado lógico del texto, en vista del uso aion, es que Cristo solo está enfatizando el hecho de que una persona nunca será perdonada, es decir, para siempre. Por eso es lo que explicaba de aion. Es lo mismo que cuando la Biblia usa el término de la eternidad a la eternidad varias veces, donde el aion se repite 2 veces, no porque haya más de una eternidad, sino para enfatizar el hecho de que es eterno. O sea, en español se podría traducir no te perdonaré para siempre, ni ahora ni nunca. Así que deberían checar que los católicos básicamente descontextualizan la Biblia. Los católicos podrían hablar, por ejemplo, mira, ahí está la prueba del purgatorio. Pero sin embargo, tenemos fuertes razones para creer que este mundo venidero no tiene absolutamente nada que ver con el purgatorio, principalmente porque la única vez que la Biblia habla de un mundo o reino que viene literalmente en Apocalipsis 21:2, que claramente habla de la Jerusalén celestial y no del purgatorio. Dice Apocalipsis 2, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Por lo tanto, este mundo venidero es un reino que hoy está en otro mundo, en el cielo, y que vendrá a establecerse a la nueva tierra y al final del milenio y al comienzo del estado eterno. Es Un obvio que no se minuto. trata del purgatorio. Es obvio que no se trata del purgatorio, sino del paraíso celestial. Aparte, el mismo Pablo refuta y dice que está escrito, determinado, que una vez que muéramos, vendrá el juicio. Y el mismo Señor Jesús siempre dijo, el purgatorio es como una condición media, y para Jesús, para Dios no hay tibios, porque Él dice que los vomitará de su boca, y Jesús siempre decía, escoger el camino angosto, el camino ancho. En la Biblia no existe un término medio, siempre es la vida eterna o la muerte eterna, no existe un término medio, y nuestros pecados son purificados ahora en vida. Si no, seremos como Lázaro, que inútilmente gritaremos, pero va a ser en vano poder ser salvos después de la muerte. ¿Qué más decir? Los católicos, en conclusión, lo único que saben hacer es descontextualizar los textos bíblicos para crear esta leyenda del purgatorio, que no es más que eso, una leyenda creada después. Hermana. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Ana Martínez con sus 5 minutos de contrarrefutación. ¿Está lista, Ana? Sí, lista. Muy bien, entonces 3, 2, 1, puede comenzar. Ok. Bueno, me parece extraño que no hayan escuchado cuando nosotros mencionamos lo que dice Primera de Juan 5:16.
¿Por qué? Porque Juan está aclarando que hay dos tipos de pecado, y uno que se perdona y otro que no. Pero ¿por qué Juan dice que hay uno que se perdona y otro que no? No es por lo que dice Rosángel. ¿Por qué? Porque en Hechos 3, 19, 20 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Está predicando a la comunidad para que vengan a la presencia de Dios, dice. Entonces sí, aquí se puede convertir y se puede arrepentir cualquiera que vive en pecado mortal y encuentra remedio. Pero cuando Juan está hablando en la primera carta, en el capítulo 5, 16, 17, dice, habla de dos tipos de pecado. ¿Por qué no tiene perdón un pecado si están vivos? Ah, no, Juan está contradiciendo toda la Biblia. Por eso la iglesia dice que cuando Juan dice esto se refiere a personas que ya no están vivas. Porque no se puede contradecir la palabra del Señor. Si los apóstoles eran los primeros que convocaban a la comunidad a que se arrepintieran y se convirtieran, porque Juan dice que se perdona un pecado y el otro no. Y otra cosa que me llamó la atención cuando mencionan a Primera de Juan 7, que mencionan y dicen, en cambio, si caminamos en la luz, pero se les olvidó que tienen más versículos, porque el 8 dice, si decimos, esos mismos que caminan en la luz, luego les dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10 lo termina de decir en el 10, dice, si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que él miente y su palabra no está en nosotros. Y me llama la atención cuando menciona a Juan 2 también, que dice que si pecan, tienen abogado, pero también dice, si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si guarda su palabra y es auténtico, Dios está en él. Vean cómo conoceremos que él está en nosotros si alguien que permanece en él debe portarse como él se portó. Por eso les decía al inicio, debemos que honrar ese sacrificio que Cristo hizo. Y aquí Juan va más allá y dice que tenemos que portarnos como él se portó. ¿Se dan cuenta? Y sí, es cierto lo que Rosángel dice, en el juicio final, sí, específicamente por eso Jesucristo lo especifica en su evangelio, cuando dice, por eso él habla de un juicio, por eso él habla de un juez, porque él mismo es el juez. Por eso dice que nos pongamos cuentas mientras vamos en el camino, para que cuando lleguemos al juez tengamos las cuentas arregladas, específicamente por eso. Gracias por darnos la razón, porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio y ahí se determina la eternidad de ustedes y la mía. Aquí el purgatorio, la doctrina del purgatorio no está quitando el juicio personal de cada quien, precisamente por eso, porque hay un juicio al que vamos a llegar. Precisamente por eso Cristo dice, ponte en paz con tu adversario. Y sí, Mateo 5 está hablando, primero habla del cielo, purgatorio y infierno. Porque si lo tomamos literal, entonces cuando dice córtate la mano, nos tendríamos que cortar la mano, ¿verdad? Pero está hablando en forma del reino de los cielos, el purgatorio y el infierno. Por eso es que la iglesia ha sostenido esta doctrina por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque así es, porque si no, ¿cómo vamos a decirnos cristianos y le vamos a predicar solo a los que tienen pecados leves, a los que tienen pecados mortales? No, Dios no te perdona. Juan dice que no, está hablando de personas que ya no están con nosotros. Y eso es lo que me llama mucho la atención, porque solo se basan de los versículos donde les dicen, él es juez, es justo para perdonarnos, sí, pero también Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y lo hacemos mentiroso a él, y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros, porque el apóstol Pablo también lo dice. El apóstol Pablo no se cree merecedor, porque si no caemos en el fariseo y publicano, que uno decía, yo te alabo porque no peco, no soy como este. ¿Y quién salió justificado? ¿El que se creía ya salvo o el que se hizo humilde y reconoció su humanidad y reconoció que necesitaba que Cristo lo limpiara, que necesitaba que Cristo lo redimiera? Porque el otro decía, yo te alabo porque no soy como los pecadores, no soy como los católicos, que estos son aquí, son allá, yo soy acá. No, específicamente por eso. Gracias. Muy bien.
Pepe, es tu turno. Sí, listo. Listo, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí, de antemano le digo a los exponentes, no se espanten, así nos llevamos, si alzamos la voz, no pasa nada. Pero José Garo, tengo que decirte, con todo el respeto que te mereces, haces discursos bonitos. Yo siempre he dicho, para la política vas a ser bueno, pero para la exégesis no. De las cosas que dijiste, todas las vamos a destrozar una por una. Bueno, Macabeos, vámonos a Macabeos. Ok, estás agarrando un libro, un versículo para hacer toda una doctrina. Ok, estás agarrando un libro que termina así: mi escritura es imperfecto, mediocre es todo lo que pudo hacer. Ok, te tomo la palabra, Macabeos, imperfecta y mediocre. Vámonos para allá. Agarras, oraron por Onesíforo cuando tú citaste que era por su familia. Tú lo citaste, ahí está en la grabación. Mateo 5 está hablando de un purgatorio, no, hijito, está hablando de, ahí lo dice en el contexto, de arreglarte con tu hermano, de Jesús y la ira. O sea, y lo dice literal, no podemos especular. Primera los Corintios 3, ¿qué habla? Habla del tribunal de Jesús, el tribunal de Cristo. Primera los Corintios, Pablo ya les dijo a esas personas santos, ya les he dicho que eran justos. Y dice, y ojo, las obras, no dice tus pecados, no dice tu alma, las obras las va a probar. No es lo mismo probar que limpiar. Y eso yo sé que ustedes lo saben y las personas que nos ven. Y aparte dijeron, pero aún así esa persona ya es salva. Y lo dijeron. Echaron a la basura la doctrina de salvación más fue por obras. Textualmente y literalmente dijeron, ya es salva. Así lo dijeron. Y nosotros nunca hemos dicho que no pecamos. Esa es una realidad. No hemos dicho eso. Nosotros tenemos claro que somos pecadores redimidos. O sea, somos pecadores que hemos sido comprados. Y el apóstol Pablo lo dijo, yo soy el primero. Y ese mismo apóstol dijo que es salvo. La amiga Annie dijo hace rato, Jesús le dijo a los apóstoles, oráis para que no entres en tentación. Se durmieron y sabemos qué pasó. ¿Qué pasó de capítulos antes cuando lavó los pies? Les dijo textualmente, y esa es la diferencia entre ustedes y yo. Literal, textual, especulación de ese lado. El que ya esté limpio no tiene necesidad de ser lavado nuevamente. Ya todos están limpios y eso destroza de manera contundente el purgatorio. De ahí en fuera nos han dado la razón en muchas cosas, a pesar de su falacia del hombre de paz. Yo dije desde el principio, la persona que crea que necesita un purgatorio es porque o no ha comprendido el plan de salvación de Jesús, la obra de salvación, o la obra de Jesús para ellos es insuficiente. Pero bueno, Mateo 5 habla ciertamente, eso es el evangelio, o sea, literal, de la eternidad, pues, de la vida eterna. Si no, es que Juan dijo esto y Juan dijo lo otro, pero apelamos a lo mismo que dijeron ustedes. Son más pasajes, más contundentes, más textuales los pasajes de Juan que dice, eres salvo. Juan 5:24, textual dice, mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado en vida, Él nos limpiará de nuestros pecados y de toda maldad. Primera de Juan 1:10, ciertamente, el que diga que no ha pecado es a Dios mentiroso. Yo siempre he dicho, y lo hago en paréntesis, con ese versículo refutas a los católicos con que María nunca pecó. Pero bueno, nosotros nunca hemos dicho que nunca hemos pecado. O sea, nosotros estamos conscientes de que somos pecadores comprados. ¿Vale? Bueno, estoy avanzando un poco rápido porque hace rato no me dio tiempo, pero estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana Rose y estoy de acuerdo con lo que dijeron nuestros amigos. No les será perdonado aquí ni allá. No le demos más vueltas. Lo acaban de decir. Si dicen que no serás perdonado, sí, gracias. No serás perdonado ni aquí ni allá. No especules. La Biblia es clara. Y entre otras cosas que dijeron, donde aludieron al Antiguo Testamento, pusieron que David, Samuel, Malaquías. Bueno, sabemos que la obra de Jesús fue cuando él vino. Y lo citaron hace rato los amigos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. O sea, nos vino a salvar Jesús cuando vino al mundo, de los cuales yo soy el primero. Yo les animo que revisen Mateo 5 y van a ver que no está hablando del purgatorio. Yo les puse Éxodo 22 y está relacionando eso de manera analógica. Yo fui claro, no dije literal, analógica. Jesús enseñó en analogías y parábolas. Eso es todo.
Muy bien, entonces vamos a resetear el tiempo y vamos a la última contrarrefutación por parte de José. ¿Estás listo, José? Sí. Muy bien, adelante. Bueno, Rose, en 1 Juan 5, 16, 17 nunca dice el que es en vano orar por el que practica el pecado. Eso lo dice usted porque el texto no lo dice. Lo cierto, yo lamento que usted crea que haya gente en este mundo por la que no vaya pena orar por el pecado, porque entonces estamos tomando una actitud de yo soy perfecto, yo sí soy digno y los demás no. Una actitud que nada corresponde al amor de Dios que nos pide evangelizar a todos y orar por la conversión de todos. Estoy seguro que cualquiera de nosotros que tenga un familiar muy perdido va a orar por su conversión. Entonces, eso es raro. Dice, me sale con lo del magisterio segunda de Macabeos, en el concilio de Trento quedó en esos libros, pero no es el tema del debate, por algo están las Biblias católicas, no estaría en vano, pero eso no, necesitas un comentario sacado quién sabe de dónde. Lo cierto es que segunda de Macabeos sí dice que oraba por los muertos. Me dice Pepe que al final del libro él dice que ese libro estuvo mal, que fue mala escritura. Bueno, si a esa es lógica, pues tendríamos que sacar un montón de libros de la Biblia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un libro donde un hombre mata a su hermano y hay otro que se acuesta con sus hijos. Y va un montón de barbaridades. Se bajo esa lógica absurda. Pero bueno, sigamos. Mateo 12:32 dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado en esta vida ni en la otra, dicen algunas versiones. No solamente dice mundo venidero. En esta vida ni en la otra. Ah, quiere decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar ni aquí ni allá. Pero otras cosas sí. Qué interesante, ¿verdad? En esa vida que no es este mundo. Cuando las almas, recuerde Rose que en la eternidad no hay pasado ni futuro, es un presente continuo, por si no lo sabía. Lo de Hebreos 9:27 ya lo dije, dice Rose que el purgatorio es una condición media, entonces es una falacia analogía, porque las almas del purgatorio ya están salvas, tampoco refuta la fe y obras, porque son almas ya salvas, y esas personas se salvaron en su vida porque tuvieron fe y obras, y si quiere Pepe, podemos debatir fe y obras y podemos debatir la Inmaculada Concepción. Le recuerdo a Pepe que ninguno de esos dos temas es el debate, no me lance cortinas de humo. Me dice que me refuta, pero lo único que hace es mencionar los textos que yo dije, ¿verdad? Dice ahí que las obras pasadas serán pasadas por el fuego. Y no digo yo que son salvos, lo dice San Pablo. ¿Las obras de quién? De la persona. ¿Cómo vivió? Dice que es pasado por el fuego, pero aún así se salvará. El fuego de purificación, que por eso te cité Zacarías, que muestra que el fuego en la Biblia es símbolo de purificación, ¿verdad? Entonces yo no sé por qué usted dice eso. Jesús le lavó los pies y después se durmieron. ¿Dónde dice la Biblia? El que se convierte y cree en Cristo nunca va a pecar, nunca va a fallar. De hecho, Pepe reconoció que él peca. ¿Y qué pasa si te sorprende la muerte en pecado? Usted no puede garantizar el día y la hora que o usted es adivino y me puede dar la fecha y hora de su muerte. Usted me puede garantizar a mí qué día usted va a morir y que ese día vas a estar perfectamente limpio y que ese día precisamente no vas a fallar o cualquiera de ustedes. Es una irresponsabilidad. Y eso no es tener la humildad de San Pablo. De los pecadores yo soy el primero. Romanos 7, yo el mal que no quiero eso hago. Humildad. Somos imperfectos, seguimos fallando, nos puede sorprender la muerte con faltas leves. Y la misericordia de Dios es tan grande, la obra de Cristo es tan grande, que aún nos pasa por un estado de purificación. Les falta humildad, les falta realidad. San Pablo nunca dijo, ya soy salvo y nunca más voy a pecar. Dice, me tengo que esforzar porque no lo he alcanzado ya. Por eso él dice lo que dice en 1 Corintios 9. Está hablando del ministerio, pero ¿para qué? Para salvar almas y que él no venga a quedar por fuera. Nosotros nunca hemos dicho que la obra de Cristo es insuficiente. Eso es una falacia de muñeco de paja muy irresponsable y una calumnia. La obra de Cristo es tan suficiente que su misericordia alcanza para purificarnos aún después de la muerte si morimos con faltas leves. Porque la Biblia dice, oren por aquellos. Un minuto. ¿Me explico? Entonces, más textuales, ¿no? Jesús siempre nos dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Permaneced en mí, dice Juan 15. Entonces, el amado de la Biblia es precisamente mantenernos y esforzarnos en el camino. ¿Por qué? Porque seguimos fallando, seguimos pecando, somos pecadores y la muerte nos puede sorprender en pecado, pero nada manchado entra al cielo. ¿Va a mandar Dios al infierno una eternidad a una persona que ha vivido recta santamente, pero que muere con faltas leves? No sé, pero ese no es el Dios de la Biblia, es el Dios de ustedes. El Dios de la Biblia es un Dios justo y de misericordia.
Y el ladrón de la cruz no es ejemplo, porque en todo caso no hemos dicho que no hayan personas que no puedan entrar directo al cielo, pero muchos, la gran mayoría, necesitarán o necesitaremos ese estado de purificación final. Pero eso no es sustituto de la obra de Cristo, es gracias a la obra de Cristo. Tiempo. Por eso, humildad. Muy bien, entonces terminamos ya los respectivos tiempos de exposición, refutación, contrarrefutación, y ahora vamos al tiempo de las preguntas. Tenemos un tiempo de 1 minuto para formular la pregunta, 2 minutos para responderlas y 2 minutos para la refutación. Entonces, vamos a empezar con Rose. Aquí ya no les voy a decir 1 minuto porque ya es muy corto el tiempo. Entonces, Rose, ¿estás lista para formular tu pregunta? Tenés 1 minuto para formularla. Y la persona a quien vaya dirigida tiene 2 minutos para responder. Muy bien. José Garro, quiero hacerte la pregunta a vos. Y con esta pregunta quiero aclarar que vamos a demostrar que el catolicismo romano solamente aísla textos bíblicos y hace malas exégesis. La pregunta, José, es, dado que vos sostenés que en la Biblia, y lo acabas de decir, se puede retroceder un poquito para atrás el video, acabas de decir que cuando se menciona la Biblia el fuego, se habla del fuego purificador y por ende eso es sinónimo de purgatorio. O sea, básicamente eso es el purgatorio, eso dijiste. La pregunta es, entonces, ¿estás de acuerdo en que la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, que dice, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el daño, él no obstante quedará a salvo, pero como a quien pasa a través del fuego? ¿Estás de acuerdo entonces de que el versículo 15 del capítulo 3 de primera de los Corintios está hablando del purgatorio? Se está refiriendo al purgatorio. Tiempo. Muy bien, vamos a escuchar ahora en un lapso de 2 minutos la respuesta de José Garro. ¿Está listo, José? Sí. Adelante. Bueno, primero que todo, la doctrina del purgatorio la hemos sostenido con ese versículo y con muchos más. Hemos probado que existe pecado que es de muerte y que no es de muerte. Hemos probado que los cristianos, aunque seamos cristianos, seguimos fallando y podemos ser sorprendidos en pecado que no es de muerte y que nada entra manchado al cielo. Entonces no hemos basado solo en ese versículo bíblico. Ahí en San Pablo, 1 Corintios 3 dice, fundamenten su vida sobre Jesucristo y ustedes tendrán obras, algunos oro, piedra y algunos heno, paja. Esa que se quema, dice, será pasada por el fuego. La obra, la vida de cada persona será pasada por el fuego, pero se salvará. Dice, se salvará. Y vamos a ver si me da tiempo leerlo por acá. Vamos a ver si me da tiempo leerlo por acá. Por ejemplo, te voy a leer un padre de la iglesia lo que decía. Orígenes de Alejandría, padre del segundo, tercer siglo, ¿verdad? Muchísimos siglos antes de que ustedes existieran, ya los cristianos creían en el purgatorio. Dice Orígenes, si alguna parte de esta vida con falta ligeras es condenado al fuego que arrasa con todos los materiales combustibles y prepara el alma del reino de Dios, donde nada de puro puede entrar. Porque si sobre el fundamento de Cristo es edificado no solamente con oro y plata y piedras preciosas, sino también con madera y paja, citando 1 Corintios 3, ¿qué esperas cuando tu alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarás al cielo con tu madera, tu pasto, tu paja y tus impurezas al reino de Dios? ¿O causa de estos tiempos permanecerás sin recibir tu recompensa por tu oro, plata y preciosa? Ninguna de las dos. Queda entonces que serás forzado por el fuego, que consumirá todo lo inútil e impuro, porque nuestro Dios llama a sus elegidos al fuego purificador, pero este fuego consume no a la criatura, sino a la criatura lo que ha hecho de su madera, su pasto y su paja. Esto manifiesta que el fuego destruye la madera de nuestras transgresiones y así luego recibamos la recompensa por nuestros trabajos. Eso lo dice allá por el año 185, más o menos. Bueno, en esa época vivió el Orígenes. Muy bien.
Rose Engels tiene 2 minutos para contrarrefutar o para refutar más bien la respuesta de José Garro. ¿Están listas? A Sí. la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, primeramente que todo cristiano formado sabe que Orígenes no está hablando de un purgatorio, sino de apocatástasis, ¿sí? Orígenes, según él, significa que en el fin de los tiempos todos los pecadores y no pecadores volverán a ser uno con Dios. Eso es parte de una forma de universalismo cristiano. O sea, Orígenes está hablando de apocatástasis que no tiene nada que ver con purgatorio. Listo, refutado por ahí. Ahora, en cuanto a eso de que él acaba de declarar y afirmar que en efecto para él, primera de los Corintios 3:15, cuando dice que pasar por el fuego, para él es uno de los versículos que sostienen que ahí habla del purgatorio. Sin embargo, el magisterio católico, que está por encima de José, en la Biblia, Nueva Jerusalén, católica romana, con imprimatur in nihil obstat, refuta a José Garro, porque, querido amigo José, en la misma Biblia de Jerusalén, el magisterio católico, a los pies de nota, decide poner, es decir, como se escapa de un incendio atravesando las llamas, no se refiere a un purgatorio directamente. O sea que el mismo magisterio católico romano acaba de refutar a José. ¿Qué estoy diciendo con esto? No me proporcionaron a mí no me proporcionaron nada de mi exposición, no me aclararon nada de lo que se les pidió, solamente, y acá está la prueba, de que los católicos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo, los feligreses, con su propio magisterio, y el desconocimiento, te quiero mucho José, pero el desconocimiento de lo que es apocatástasis y lo que es purgatorio. Orígenes hablaba de apocatástasis, así que bueno, acá queda clarísimo que los católicos romanos no saben ni para dónde agarrar, ni siquiera están de acuerdo entre ellos en lo que magisterio feligresía. Así que nada más que agregar, ustedes lo han visto, el debate acá está presente para ustedes, el catolicismo ni ellos se ponen de acuerdo y solo saben descontextualizar versículos. Perdón, ya se me terminó el tiempo. El micrófono. Prendí el micrófono. Con razón te decía tiempo y no me escuchabas. Bueno, vamos a escuchar ahora la pregunta de Ana Martínez. Tiene 1 minuto para formularla. ¿A quién va dirigida, Ana? Bueno, la pregunta va dirigida a Rosangel. Al morir, Rosangel, como ya hemos hablado en ese debate, al morir, ¿estás segura que vas a morir sin ningún pecado, como lo pide Apocalipsis 21:27? Ahí está la pregunta. Ahora, ¿es todo, Ana? Sí. Ok. Tienes 2 minutos para responder, Rose. Ahora. Te voy a parar el tiempo porque tenés el micrófono apagado. Vamos a reiniciar. Ahora soy yo la del micrófono apagado. Bueno, Ahora sí, sí. yo puedo decir que mi confianza está plenamente segura en Jesús. Es cierto que nada impuro entrará al reino de los cielos, pero también es cierto que nuestro Señor Jesucristo es el único medio para la purificación de nuestros pecados. Mis pecados, a los más graves y los más leves, como dicen ustedes, todo tipo de pecado, todos mis pecados van a ser purificados únicamente con Jesucristo. Dice 1 Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y después dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Sí? Y si alguno hubiera pecado, es decir, Ana, si yo peco como vos lo estás proponiendo, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a qué? ¿Al purgatorio? No, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Queda claro que es mi Señor Jesús a quien debes hacerle esa pregunta, porque como dice la Biblia, Él es mi abogado. Él es quien aboga por mí y no un purgatorio. Esa es mi respuesta. Me prende el micrófono. Ana tiene 2 minutos para refutar la respuesta de Rose. A partir de ahora. Gracias, excelente. Exactamente por eso. Es que la doctrina del purgatorio es la más cercana a nuestra humanidad frágil, porque como bien lo dice el texto, para que no pequen, no dice porque ya no pecan, exactamente por eso el mismo texto la está refutando y ella misma no fue capaz de decir que cuando alguien o cualquiera de nosotros muera, va justo como lo pide Apocalipsis, nada manchado, limpio, puro y casto, directo al cielo. Ella misma lo dijo, solo Dios. Exactamente por eso, porque hay un juicio, como bien lo hemos dicho, y aquí el texto le dice, porque ya no pecan, no dice así el texto, para que no pequéis. Y también lo dice, si alguno dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, y dice al final el 5, y en cambio si los guarda, tiene que ser auténtico en el amor, y tiene que portarse como se portó Cristo. Efectivamente, por eso Apocalipsis 21-27 está pidiendo una limpieza total. No vamos, como decía ella misma Rosángel, no vamos a medias. Tenemos que ir puros, castos y limpios, porque vamos nada más y nada menos para la presencia de Dios. Y exactamente por eso la iglesia tiene la doctrina del purgatorio, porque ella dice que no es capaz de decir que va a morir en esa santidad. Claro, estamos luchando, pero una seguridad de que cuando vamos a morir vamos a estar limpios, castos y puros no la hay específicamente. Por eso es que existe el purgatorio, porque como dice Apocalipsis, nada es nada, nada manchado puede entrar al reino de los cielos. Nada es nada. Y solo los justos verán a Dios. Y como dice Juan, que si decimos, Juan es cristiano, es apóstol, y dice, si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos, y como ya lo reconocía Pepe, somos pecadores. Ahí está mi respuesta, mi refutación. Muchas gracias, Ana. Pasamos ahora con la pregunta de Pepe. Pepe, ¿para quién vas a dirigir tu pregunta? Sí, te la voy a hacer a Ana porque ella hizo un comentario al respecto y la pregunta va de acuerdo a lo que ella dijo. Tienes 1 minuto a partir de ahora. Sí, Anita, la pregunta es directa y fácil. O sea, si tú te quieres acabar el tiempo explicándola, pero mira, Mateo 5, tú afirmaste, ok, ese güey es Dios. La Biblia cuando habla de Dios, menciona Dios con mayúscula, Espíritu Santo con mayúscula, menciona que es santo con mayúscula. En Mateo 5, ¿juez está con mayúscula o minúscula? Esa es la pregunta. ¿Entendió la pregunta, Ana? Sí, Mateo 5. Adelante, corre tiempo. Mateo 5:25. Juez, guardia, te mete a la cárcel. O sea, no sé qué parte de que estas palabras son de Jesucristo no entendieron. No sé qué parte de que esta palabra es de Jesucristo no entendieron. Porque aquí el Evangelio es un relato de lo que dijo Jesucristo. Entonces, si está en mayúscula o minúscula, ¿quién está hablando aquí? ¿Está hablando el vecino de la par? ¿Está hablando alguien que apareció hace 500 años? ¿O es palabra de Jesucristo? Lo que está diciendo el evangelista Mateo. ¿Quién está dando que va a haber un juez que te va a meter a la cárcel? ¿Jesucristo o fue algo que inventaron hace 200 años? Esta es mi respuesta. ¿Por qué? Porque el Jesucristo está diciendo que hay un juez. Y como bien lo decían, va a haber un juicio final, efectivamente, por eso. Y Dios es el juez. Dios es el juez y como ya lo hemos dicho, esto no tiene nada que ver
porque Jesucristo es el que está hablando. Ni siquiera es el apóstol Pablo ni Juan, sino que es Jesucristo hablando. ¿Qué parte de que él está mencionando ese juez que va a pedir cuentas no entendieron? Esta es mi respuesta. Muy bien, vamos a resetear el tiempo y ahora Pepe tiene 2 minutos para refutar. Empiezas ahora, Pepe. Sí, gracias. Pues la pregunta fue sencilla, nada más tenías que decir sí o no y ya de ahí explicar. Pero que creo que todos comprendemos que tu respuesta está en minúscula. Y fíjate, es curioso porque se la pasaron diciendo, y más lo escuché de usted, este juez es Dios, y el camino es la vida, y especulación por aquí, especulación por allá. Ahí toda la Biblia cuando se refiere a Dios con mayúscula. De hecho, tú dijiste, no importa si está en mayúscula o minúscula, es Jesús que lo dice, y es cierto, amén. Pero fíjate, el escritor de Hebreos menciona que Dios es un juez con mayúscula y no era Jesucristo. O sea, podemos saber a la luz de la Escritura que ese pasaje que muchos católicos especulan no se refiere a Dios. Sí tiene una enseñanza, pero no del purgatorio. Ahí no está diciendo Dios es el que te va a mandar el purgatorio y te va a sacar. No, no especulemos. Y tu respuesta fue clara. No está con mayúscula. Entonces ese juez no es Dios. Por consiguiente se desbarata toda la doctrina del purgatorio. Yo siempre he dicho esto es como un yenga. Le quitas la pieza de abajo, se derrumba todo. Y esa es mi respuesta, hermano. Gracias. Muy bien, Pepe. Entonces, ya hiciste tu pregunta. Vamos a la pregunta final de este debate. Con esta pregunta y esta refutación, estaremos dando por concluido este debate. No sin antes agradecer a Elena Juan, a Ervin Macario, a Mari Moore, también a William Arevalo, a Roberto Sánchez, Carlos Rentería, Antonio Herrera, Marco Antonio Méndez, Roberto Sánchez y todos los que están comentando en el chat. Ahora, José Garro tiene 1 minuto para formular su pregunta. ¿A quién va dirigida su pregunta, José? A Pepe Montes. Una pregunta para Pepe Montes. Tienes 1 minuto a partir de ahora. Mi pregunta es sencilla, clara y directa. Pepe, ¿me puedes decir qué día y qué hora vas a morir? Y si precisamente ese día no vas a cometer ni una sola falta, ni un solo pecado, ni una sola falla, ¿me puedes garantizar, darme la fecha y hora de tu muerte y asegurarme plenamente que ese día casualmente no vas a pecar absolutamente nada, ni vas a cometer la más mínima falta? ¿Me puedes dar esa información? ¿Me puedes garantizar eso? Gracias. Muy bien. ¿Entendiste la pregunta, Pepe? Sí, hermano. Tienes 2 minutos para responder a partir de ahora. Bueno, pues te voy a responder con la escritura. Yo sé que a los católicos les gustan dar atributos de omnisciencia, omnipresencia a muchas personas, pero yo no las tengo. Lamento decirte que yo sé que me las quieres atribuir, pero no sé ni cuándo, ni cómo, y Dios sabe. Por eso mismo la Biblia dice, el día de salvación es hoy, lo leyó la hermana Rose, 2 Corintios 6:4, hoy es el día de salvación. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Hoy ha llegado la salvación a tu casa, Lucas 19, pero solamente están demostrando que me dieron la razón con lo que dije, o no han comprendido lo que significa la salvación en Cristo Jesús, o la sacrificio es insuficiente, pero me voy más por la 1, y tienen todo el derecho a estar equivocados. Nosotros los creyentes no somos no somos salvos por las obras. Eso es otro tema. No podemos perder por obras algo que no hemos ganado por obra. El que es verdaderamente cristiano no quiere decir que no peca, sino que hemos sido pecadores redimidos y usted lo dijo. Dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a quienes, a los pecadores. Entonces yo soy pecador, claro, no soy más que Pablo, pero Cristo me salvó. O sea, pácata, dicen por ahí. Mi respuesta final, no puedo, pero simplemente están demostrando que no han comprendido lo que es el plan de salvación de Cristo Jesús. ¿Ya se me acabó el tiempo? Te faltan 15 segundos. Y para terminar, pues me quedo con lo que dice la Escritura, tiene vida eterna, más has pasado de muerte a vida. La salvación no es, tengo vida, me quito, tengo vida, me quito. Más el que se persevera hasta el fin será salvo. Está hablando en el contexto de las señales del fin. En la gran tribulación es otro tema, pero ahí no está hablando
de perseverar para ser salvos. Salvos. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque las personas que no son salvas lo van a demostrar con una vida constante de pecado. Por su fruto lo conoceréis. Esta es mi respuesta. Gracias, Pepe. Y vamos ahora sí, a la colita del debate. Con la refutación de José Garro, estaremos dando punto final a este debate y solo vendrán las despedidas. ¿Estás listo, José? Sí. 2 minutos a partir de ahora para tu refutación. Obvio que no lo sabes. Nadie sabe el día ni la hora, ni nadie va a garantizar que ese día no va a cometer pecados, porque el que diga que no peca es un mentiroso. Precisamente porque la muerte nos puede sorprender en faltas leves, existe el purgatorio. Por eso, la salvación es hoy, pero es un proceso, hay que mantenerla. Y el perseverar hasta el fin es un principio, pero no es el único. En la Biblia hay muchísimos llamados a permanecer, a luchar. Es que no han comprendido. Entonces San Pablo tampoco comprendió. De los pecadores soy el primero. El mal que no quiero, eso hace. Yo no soy perfecto, todavía no lo he alcanzado. Pero me doy golpes al cuerpo porque no venga yo a ser eliminado. San Pablo, según Pepe Montes, tú tampoco entendiste la salvación. Qué arrogancia, qué jactancia, saber más que San Pablo, que sí era humilde, no como ustedes, que tienen esa actitud de yo no peco como él. Todos pecamos y la muerte nos puede sorprender. La Biblia no dice, ya eres cristiano y nunca más vas a fallar. Y 2 cosas, Pepe, en Juan 10:11, pastor, Jesús dice, yo soy el buen pastor y está con P minúscula y ya por eso no es Jesús. Qué mala comparación, qué absurda, qué falacia, no, porque juez está en minúscula. ¿Qué argumento más pobre? Buen pastor en Juan 10:11 está en minúscula. ¿Y qué? Rose, cuando cita el magisterio, cita documentos magisteriales, no comentarios bíblicos. Magisterio es el catecismo y en el numeral 1031 dice que 1 Corintios 3:15 se refiere al purgatorio. Para que cuando usted cite magisterio sepa diferenciar lo que es un comentario de una Biblia y lo que es un documento magisterial. Perdón, José. Ahorita tu respuesta debe ser a tu refutación. Iba muy bien el debate hasta que el moderador se metió. No puede ser. No, es que estás respondiendo en 2 minutos yo digo lo que a mí se me antoja y el moderador no se tiene que meter. No, yo no hago eso. El trato fue... No hay ningún trato que me diga que debo responder. Yo respondo en los 2 minutos lo que yo quiera. También hermano Fede, que responda. En el debate. No. Rose, lamento este moderador que trajiste. Bueno, ya me interrumpió, los estoy refutando, tengo que interrumpirlos. No, hasta aquí llego yo, que charlatanería. Muy bien, entonces hasta aquí llegó, él dice. Porque usted interrumpió. Vamos a agradecer a los ponentes en este debate. Solo aclarando aquí a lo último, según el formato que me dieron, el cual yo anoté. El formato no dice que se debe contestar, cada quien usa el tiempo. Lo que quiere el tiempo. La respuesta de la persona a quien le dirigió la pregunta. En mis 2 minutos yo lo uso como quiera. Muy bien. Bueno, entonces, ok, debido a esta muestra de mala educación y descortesía de este señor, me disculpo con Rose y Pepe, pero yo malcriado, nos retiramos, Ana y yo. Gracias, Feder se pasó en el debate. Goodbye. Adiós, Ana, nos vamos.